3 días después, ¿te gusta la imagen de Xóchitl Gálvez sentada en un salón de sesiones vacío, encadenada? ¿Cómo te sientes con esa imagen 3 días después? Y eso realmente es penoso, vergonzoso, y yo permanezco ahí pues hasta las 4 de la mañana. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te doy la bienvenida a tu canal Punto Crítico. Antes de irnos con la información, te invito a que te suscribas al canal y si te ha dado la información, déjanos un buen like ya que esto nos ayuda a crecer, pero también a llevar la información a todos los mexicanos. Amigos, pues resulta que de verdad hay una crisis interna, una crisis de verdad muy grande dentro del panismo. Tanto que ya incluso se están peleando, incluso Felipe Calderón le entró a este enfrentamiento que hubo. Por otro lado, Xóchitl Gálvez, arrepentida de haber asistido o haber tomado la llamada telefónica de Ciro Gómez Leiva, pues lo único que hizo Ciro fue terminarla de ridiculizar. Le dice Ciro, ¿estás contenta con lo que hiciste? Dice, ¿ves tu foto ahí sola encadenada? ¿De verdad estás feliz con lo que hiciste? O sea, prácticamente diciéndole, hiciste el ridículo. Vamos a ver de qué se trata toda esta información, porque de verdad esto que está sucediendo al interior del panismo es algo que no se había visto nunca. Y es que fíjense, primero que nada, Felipe Calderón se lanzó en Twitter en contra del secretario de Comunicación y vocero del PAN, de este partido Acción Nacional. Y es que resulta que este vocero escribió en su cuenta de Twitter y publicó una imagen donde él estaba pues a un lado de Ricardo Anaya y decía, yo no tengo la culpa, yo sí voté por Ricardo Anaya. A lo que Felipe Calderón le contestó de una manera, pues la verdad hay que decirlo, como muy enojado. No solo contestó Felipe Calderón, sino que también contestó Margarita Zavala, también contestó pues Manuel Cloutier, el hermano de Tatiana Cloutier, donde pues se lanzaron unos en contra de Felipe Calderón, otros en contra pues de este secretario de Comunicación del PAN. Vamos a ver de qué se trata todo este chisme y también vamos a ver de qué manera le dan otra ridiculizada a Xóchitl Gálvez. Y es que fíjense, pues resulta que en esta cuenta de Twitter de Fer Doval, quien entonces cuando fue Ricardo Anaya candidato en 2018, este señor era consejero de Acción Nacional en ese entonces, y él publicaba esta fotografía, decía, a mí no me echen la culpa, yo voté por Ricardo Anaya y publiqué esta fotografía. Obviamente Felipe Calderón no se aguantó el coraje y fíjense lo que le contesta, claro que tienen culpa por la manera en que dividieron, excluyeron, atropellaron y cancelaron la democracia interna y la inspiración ciudadana en Acción Nacional para imponerlo. Hoy siguen siendo parte del problema y no de la solución, pues siguen teniendo al PAN cerrado a los ciudadanos. Una de las razones por las cuales estamos como estamos. No es solo López Obrador, son ustedes. Ojalá cambien y abran la puerta. Ya es tarde. Esto es lo que publicaba Felipe Calderón. ¿Por qué él dijo esto de que impusieron a Ricardo Anaya? Y es que resulta que en 2018, cuando iban a elegir el candidato de Acción Nacional, en realidad, en ese momento, Margarita Zavala, o sea, la esposa de Felipe Calderón, iba arriba en las encuestas. Pero, pues, prácticamente fue una imposición, o sea, a pesar de que Margarita Zavala era la más apta, la que más tenía la aprobación, pues pusieron a Ricardo Anaya. Recordemos que Ricardo Anaya en ese entonces era presidente de Acción Nacional, a lo cual también Margarita Zavala contestó, y fíjense, dice Margarita Zavala, no votaste, obedeciste. Más allá de eso, para el 2024 debemos mirar hacia adelante y valorar también a quien cambió de opinión. Todos nos necesitamos. Aquí Fer Doval otra vez le contesta y aquí está la contestación de Felipe Calderón. Fíjense, otro que contestó también fue Manuel Cloutier, que vamos a verlo ahorita. Aquí está el tweet que responde Manuel Cloutier, donde fíjense, dice Manuel Cloutier, no tienes ninguna autoridad, esto es para Felipe Calderón, no tienes ninguna autoridad moral para hablar del PAN. Frustrado por no poder gobernar el país, te dedicaste enojado a controlar autoritariamente a Acción Nacional y así lo destruiste. Fíjense nada más. Así es como se están dando con todo entre panistas. Pero hay que mencionar una cosa. Dice Felipe Calderón que porque fue una imposición. Fíjense, obviamente él está molesto porque quien debería haber sido candidata fue Margarita Zavala. En ese entonces, Margarita Zavala iba arriba en las encuestas y ella debería ser la candidata de Acción Nacional.
Pero Felipe Calderón es el menos indicado para hablar de esto, pues resulta que en 2006, cuando Felipe Calderón fue candidato, él no era el preferido. El que iba arriba en encuestas para ser candidato de Acción Nacional en 2006 era el diputado actual Santiago Krill. Él era el que iba arriba. ¿Qué pasa? Que Felipe Calderón hace doble robo. Primero, le roba la candidatura a Santiago Krill y luego le roba la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Ahora se queja porque le quitaron la candidatura a Margarita Zavala para imponer a Ricardo Anaya, cuando él hizo lo mismo con Santiago Krill. Él le robó la candidatura a Santiago Krill en 2006. Además, pues Felipe Calderón es el menos indicado para hablar de imposiciones. Y además de esto, pues esto va más allá. Y es que no solo es por haber impuesto a Ricardo Anaya. La verdad es que parte o el problema de los panistas son los mismos panistas. Y es que hemos visto acciones como por ejemplo esta toma del Senado. O sea, acciones de verdad reprobables. Por ejemplo, esta toma donde pues así Kenia López se sube a la tribuna y arrebata el micrófono. Esto es lo que hacen los panistas, fíjense. Todo aquel que haya sido sentenciado, nunca más un agresor sexual, nunca más un violentador en contra de las mujeres. Las mujeres han ganado sus espacios. Las mujeres han ganado. Fíjense, por acciones como estas es que la verdad los mexicanos ya no creen en el panismo. O sea, no pueden culpar a uno o a otro. No solo es Ricardo Anaya, son todos los panistas los que han ocasionado que no van a volver al poder. Pero no solo son estas acciones, sino también es que están cayendo en el ridículo. Por ejemplo, fíjense, también lo que hizo Xóchitl Gálvez al encadenarse. Perdón, me equivoqué, esta no es Xóchitl Gálvez, se parece, pero esta no es. Igual está encadenado, pero esta no es. Fíjense, lo que hace Xóchitl Gálvez al encadenarse. Esto de verdad ya es ridículo. Esto es ridículo. Esto es a lo que ha caído el panismo. ¿Se acuerdan cuando Xóchitl Gálvez también entró al Senado vestida con una botarga de dinosaurio? O sea, esto es en lo que se ha convertido el PAN, en un payaso. Eso es lo que son. No pueden culpar a uno o a otro. Todos los panistas se han encargado de hundir a este partido. Ahora, pues esta nueva investigación de la Fiscalía sobre pues este diputado Jorge Romero Herrera, que también ya está siendo investigado por el tema del cártel inmobiliario. Es que de verdad nadie se salva. Todos son delincuentes dentro del panismo. Y fíjense, vamos a ver una entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva a Xóchitl Gálvez, donde pues le dice, oye, pues ya te encadenaste, ya pasó, o sea, no te arrepientes de lo que hiciste, o sea, estás en una foto tú sola. Y incluso muchos hablan de que este tema de que se había dicho que la sesión iba a ser en Xicotenca, pues en realidad fue una trampa para que los panistas se fueran ahí y en realidad iba a ser en otro lado. Vamos rápidamente a escuchar esa entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva a Xóchitl Gálvez, donde pues la verdad es que la termina de ridiculizar. Vaya, si no había quedado ya bien ridiculizada, Ciro Gómez Leiva se encarga de ponerla más todavía en su lugar. Vamos rápidamente a escuchar. Esa imagen tuya sola en un salón de sesiones, encadenada, porque llevas unas cadenas que encadenaste ahí para que no te quitaran, pero fuiste la única que llegó, Xóchitl. Tenemos entendido que también llegó, ya no sabemos si entró Damián Cepeda, senador del PAN, pero queda tu fotografía sola y encadenada. Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, gusto en saludarte. Buen día, Xóchitl. Ciro, buenos días, qué gusto saludarte, Manuel, buenos días. Sí, buen día. Pues mira, Ciro, el tema es que yo salí a las 7:45 del Senado cuando se suponía que se iban a reunir en el piso 14 y pues estábamos cuidando el piso 14 y de repente trascendió que no, que sería en Xico y pues yo tomé las cadenas, que son como 30 kilos, me las eché en mi maleta, como soy ciclista, realmente pesadas, le pedaleé hacia el Senado y a mí lo que me indignó tremendamente era que desde hace muchas horas sabían que iba a ser en Xicotenca. Estaba todo listo, estaban servicios parlamentarios, estaban las cámaras, estaban los personificadores puestos, estaba la cena puesta, y nosotros no sabíamos dónde se iba a sesionar. Pude pasar a través de mi bicicleta, había un concierto, ya empezaba a estar extremadamente saturada la vía, y por eso llegué. O sea, pero una persona normalmente, si no hubiera venido en el autobús de Morena, no hubiera podido entrar tan fácil a Xicotenca. Cuando entro, pues me doy cuenta que ya no puedo cerrar el Senado, porque era mi intención originalmente, porque ya había mucha gente adentro, y dije, no, pues no, me van a acusar de secuestro, tampoco es la idea, los trabajadores qué culpa tienen. Y me siento en mi curul y empiezo a pensar cómo hacer que hago un face
FaceTime, un Face Live en vivo y transmito que va a ser ahí, pues a ver si se vienen mis compañeras y compañeros senadores para acá. De repente, pues me dicen que no, que la decisión fue quedarse en Xicoténcatl. Y mi decisión en ese momento, que además soy una mujer que está acostumbrada a pelear hasta el último minuto, lo que tenga que pelear por un principio y una convicción, o sea, yo sí creo que no tener un comisionado del INAI le imposibilita a los mexicanos tener acceso a la información. O sea, lo que está de fondo es que este gobierno quiere tapar la corrupción. Pues me siento, me encadeno, empiezan a llegar los senadores de Morena y senadoras, me empiezan a ver con una cara de quítate de ahí. Y yo estaba decidida a que me sacaran con silla en mano. Afortunadamente y desafortunadamente para ellos se van al patio, Ciro. Y eso realmente es penoso, vergonzoso. Y yo permanezco allí pues hasta las 4 de la mañana, que ya se retiran. Bueno, y se acabó, salieron las reformas, que de alguna u otra manera iban a salir, Xóchitl. Iban a salir. Se hubieran y creo trasladado que también, a otro lugar. pero un poco gracias a eso también exhibimos que no estaban completos, porque al principio no estaban todos los senadores, fueron llegando. O sea, yo vi ahí cómo improvisaron el dictamen de CONACYT, porque entraban y salían corriendo. De ahí se escuchaba perfectamente lo que estaba. Lo que sí te puedo decir es que estaban extasiados, estaban eufóricos, estaban felices. Era una cosa, o sea, el ver al presidente los reanimó a... Yo pensaba que iban a buscar otra sede, que iban a tratar de, pues no sé, de esperar a que se ordenara todo, que hubiera micrófonos. No, ellos calculaban que lo iban a hacer en 2 horas. Al quitarles el pleno, pues sí les tardó 4, pero ellos estaban dispuestos a aprobar una ley cada 5 minutos. Lo dijeron ahí, que les iba a llevar 5 minutos por ley. Entonces, sí coincido con Germán que hicieron muchas cosas. O sea, a ver, la ley minera no ha consultado a los pueblos indígenas. Esa ley minera se va a caer en la corte de entrada. En las comunidades indígenas están muchísimas de las minas y ellos no fueron parte de esto y por lo tanto esa ley no tiene Pero validez. dices, me quedo, estaban extasiados. Estaban extasiados, estaban felices, estaban eufóricos, aplaudían, se les veía sus rostros de una manera, o sea, de verdad, yo los miré porque entraron al salón y posteriormente varios de ellos se tuvieron que ir y se escuchaba desde el patio la euforia con la que votaban. Hace tiempo que no la escuchaba, porque habían visto a su Mesías, o sea, porque ellos no les importa analizar si es una ley positiva, no les importa profundizar si el INAI sirve o no para México. Ellos lo único que saben hacer, con todo respeto para muchos de ellos, es acatar instrucciones. Hubo algunos valientes que votaron en contra Financiera Rural, que votaron en contra la ley minera, pero en general... Pues valientes entre comillas, sabiendo que, que iban a perder, ¿no? Pues sí, dentro de lo que cabe, sabiendo que iban a perder. Y el otro tema, Ciro, es sí hay que impugnar y sí hay que dar la pelea y como oposición necesitamos repensar que lo que viene es mucho más autoritario y por lo tanto tenemos que ser mucho más duros nosotros. Bueno, 3 días después, ¿te gusta la imagen de Xóchitl Gálvez sentada en un salón de sesiones vacío, encadenada? ¿Cómo te sientes con esa imagen 3 días después? La volvería a hacer porque finalmente los obligué a irse al patio a hacerlo de una manera indigna. Creo que al final, yo sí creo, o sea, personalmente creo que si hubiéramos ido más, no hay esa sesión y no importa, los hubiéramos correteado 10 días. O sea, esa soy yo, esa que no se deja, que cree en lo que lucha. Pero esa imagen de ellos es muy penosa en el patio, Ciro. Eran unas mesas ahí como que las que usas cuando vas a hacer carne asada en tu casa, ¿no? Las pusieron unas sillas incómodas. O sea, eso se merecen, porque en lugar de dialogar conmigo, en lugar de tratar de nombrar al comisionado del INAI, pues hubieran regresado al salón si lo nombran. Pero bueno, seguramente me iban a engañar. Pero yo creo que esa imagen del pleno solo, sin ellos, habla de lo que significan. O sea, están dispuestos a irse al patio trasero con tal de obedecer al presidente. Gracias, Xóchitl. Un abrazo a todos. Pues fíjense, de esta manera Ciro Gómez Leiva le dice a Xóchitl, ¿y estás feliz con la imagen de Xóchitl Gálvez encadenada sola ahí en ese recinto donde no hay nadie, con esa cara? O sea, de verdad, Xóchitl Gálvez, que no vengan a decir los panistas que es culpa uno o de otro, es culpa de todos. Han caído desde en corrupción, han sido exhibidos en corrupción. O sea, de verdad, todos son delincuentes. Son autoritarios, ya vemos ahí a Kenia López, cómo gritan, cómo ofenden, pero no solo eso, sino que también se humillan, se ridiculizan. Esto es en lo que ha caído el panismo, que no vengan a decir es culpa tuya o tuya, no, es de todos, o sea, todos son iguales, han llevado a este partido a la destrucción. Amigos, yo los dejo con esta información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en mis redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, donde estamos subiendo toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.